Buenos días, mi nombre es Fabio Quimbay, yo soy estudiante de la UNAD, de la Facultad de Ingeniería Electrónica y de la asignatura de Física General y a continuación voy a presentar los resultados de la tarea número 2, la cual hace alusión a la introducción a la física y la geometría vectorial. Voy a proceder a compartir mi pantalla para poder presentarles mi trabajo, el desarrollado. Aquí pueden dar cuenta de la tarea número 2, la tabla de contenido, y vamos a pasar directamente a lo que es el trabajo relacionado con la construcción y el análisis de las gráficas eh, a través del simulador. Entonces, en el trabajo, esto corresponde al ejercicio número 4. Aquí podemos ver las dos gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, también la gráfica con relación al movimiento uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De esta gráfica, pues podemos obtener las diferentes tablas donde hacen una relación de tiempo, eh, distancia o posición y velocidad, metros por segundo. Así vemos las diferentes gráficas. Voy a pasar rápidamente al simulador para poder presentarlo y poder describir la forma en que se hizo el trabajo. Básicamente, aquí, cuando podemos iniciar y reseteamos los datos, podemos partir de una velocidad de 3,4 metros por segundo y de esta forma podemos identificar cómo podemos registrar los datos durante 10 segundos y así podemos ver la posición en cada segundo transcurrido, así como la velocidad, que para este caso pues, es una velocidad constante. De esa forma exportamos los datos, se importan desde MATLAB y podemos generar las gráficas que les voy a presentar en un momento. Esta es como la primera parte de lo que es la simulación. En la segunda parte es este mismo dato, solamente que aquí vamos a ajustar un poquito la aceleración porque va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De tal forma que al iniciar, acá escogemos una aceleración de 3,1 metros sobre segundo cuadrado, iniciamos, vemos que en este caso particular, transcurre el tiempo, transcurre la posición y vemos cómo la velocidad, cuyos metros por segundo, va variando y conformemente pues también va incrementándose debido a la aceleración, justamente porque es una aceleración constante, ¿no? Igualmente, exportamos datos importantes de MATLAB y podemos hacer el análisis posterior. Dicho esto, esos datos que son exportados se cargan acá en estas tablas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer acá el análisis de esa tabla de movimiento rectilíneo uniforme. Podemos ver que al no haber una aceleración, ¿cierto? La velocidad es constante, ¿no? En este caso fue una velocidad de 3,40 y tenemos tiempos y distancia durante esos 10 segundos. Y tenemos tres gráficas diferentes. Vemos que la relación de tiempo versus posición es lineal, ¿cierto? Entonces, a medida que pasa el tiempo, vamos a tener una posición, metros recorridos. En el caso de la velocidad, vemos, según los datos, y podemos correr a través de la simulación dada, y por supuesto la gráfica que nos genera MATLAB, que la velocidad es constante, de 3,4, ¿no? Durante todo el tiempo de la prueba, durante 10 segundos. Y por último, en este caso, como no tenemos una aceleración, podemos ver efectivamente cómo se refleja que la aceleración es cero durante todo el tiempo de la prueba. Esto aplica para lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Donde la aceleración es igual a cero. Y la segunda parte es cuando ya tenemos una aceleración, que para el caso de ejercicio fue un 3,1. Cargamos los datos, vemos el tiempo, vemos la posición y la velocidad, cómo varía, metros por segundo. Aquí ya es diferente a cero. De esta forma, podemos ver que al hacer una gráfica de tiempo versus posición con una aceleración mayor a cero, vemos una representación gráfica con esta parábola que pues, me permite identificar cómo a medida que va creciendo el tiempo, la aceleración se va haciendo mucho más acentuada, ¿no? Digamos que ya no es lineal, ¿no? Porque estamos acelerando constantemente y en cada aceleración, pues vamos a tener, digamos que esta curvatura. Es una ecuación cuadrática, tiene la forma de una ecuación cuadrática. Es diferente para el caso de la velocidad, porque en este caso, en movimiento uniformemente acelerado, la velocidad siempre, digamos que se va a permanecer de forma lineal, ¿no? De tal forma que a medida que vaya sucediendo el tiempo, vaya pasando el tiempo, vamos a tener una velocidad que va a permitir incrementarse de forma equilibrada al tiempo que va presentándose, pero porque la velocidad se va incrementando conforme pasa el tiempo.
Y por último, en este caso, vemos que la aceleración efectivamente se mantiene constante porque durante todo el tiempo la prueba fue de 3.1, ¿no? Como hicimos en el ejercicio anterior. Estos son los diferentes gráficas y los diferentes movimientos que se están representando. Aquí podemos ver un poquito la interpretación de esos resultados, que fue básicamente lo que acabé de explicar, pero por supuesto aquí en el trabajo yo los he dispuesto identificando lo que es la diferencia de la aceleración por cada movimiento, cómo se comporta el desplazamiento, cómo se comporta la velocidad, cómo se comporta la aceleración, algunas implicaciones físicas donde podemos identificar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de movimiento rectilíneo uniforme es cuando no existe una fricción, ¿no? Y podemos identificar cómo el vehículo se mueve en forma línea recta, ¿no? A una velocidad constante sin fricción. En el caso de movimiento uniformemente acelerado, por ejemplo, la caída de un objeto, ¿no? Porque a medida que va cayendo, sigue una aceleración que es constante bajo la acción de la gravedad, pero por supuesto la velocidad va incrementándose en este caso. Em, y bueno, básicamente aquí, con relación a estas preguntas donde, por ejemplo, ¿cómo puedo identificar un movimiento rectilíneo uniforme a partir de las características de las gráficas? Entonces aquí podemos identificar, por ejemplo, en el caso de un desplazamiento por versus tiempo, en el MRU es una línea recta con pendiente constante, ¿no? En el MRUA es una parábola, ¿no? Como lo pudimos ver en el anterior. En el caso de velocidad versus tiempo, el MRU, la gráfica es una línea horizontal y la velocidad es constante. Y en el MRUA, la gráfica es lineal inclinada, ¿no? Porque es una pendiente que es igual a la aceleración. Y asimismo también podemos identificar la aceleración versus tiempo, ¿no? En el MRU, la aceleración es cero y en el MRUA, la aceleración es constante, que fue de 3,1. Sobre esta pregunta, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Entonces, cuando la aceleración es cero, el objeto no experimenta ningún cambio en la velocidad, por lo cual la velocidad va a ser siempre constante, ¿no? En este caso particular. Entonces, la velocidad es constante en todo tiempo, el desplazamiento aumenta conforme aumenta el tiempo, y en el caso de la gráfica de la velocidad versus tiempo es una línea horizontal, ¿no? Básicamente. Y para la otra pregunta, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Entonces, en el caso de velocidad versus tiempo, lo que está bajo la curva representa este desplazamiento, ¿no? Así de tal forma que en el movimiento rectilíneo uniforme, el área bajo la curva es en el caso un rectángulo que es área, velocidad por tiempo. Y eso indica ese desplazamiento que es proporcional durante el tiempo. En el caso del MRUA, la gráfica es una línea inclinada, forma un formato trapezoidal, y en este caso lo que se obtiene bajo la curva es el área total, se obtiene, digamos que haciendo la sumatoria del área del rectángulo, velocidad inicial más tiempo, y la del triángulo, que es un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y para eso tenemos esta fórmula que está acá. Digamos que en ambos casos lo que se obtiene bajo la curva es el desplazamiento, básicamente, que se ejerce para cada caso. Bueno, dicho esto, este es mi trabajo, esta es un poco la simulación dada, cómo se analiza desde MATLAB y el análisis realizado para cada una de las gráficas. Bueno, espero que esto haya sido de su agrado. Muchas gracias.